Muy buenos días familia, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Bueno, esperando que estén como siempre en este espacio de Home Semilla. Esperamos que estén en casita, teniendo un tiempo muy especial en familia, con sus seres amados. Y bueno, como siempre les decimos, es un espacio especial para que compartan con ellos, pero que se tomen ese tiempito para sentarnos todos alrededor de la maravillosa palabra de Dios. Y bueno, hemos venido en una serie en estos Home Semillas, en una serie eh, hablando de versículos usados hoy en día fuera de contexto. Y hoy tenemos una nueva entrega con un verso que seguramente has escuchado. Y ese lo encontramos en Romanos capítulo 4, verso 17. Dice así, Romanos capítulo 4, verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y aquí es donde quiero que nos enfoquemos. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Oremos. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos regalas de abrir las Escrituras el día de hoy sin ningún problema, oposición, persecución. Gracias, Señor. Permítenos ahora ver en ella las maravillas de tu ley y contemplando tu gloria, Señor, como en un espejo, sigamos siendo transformados conforme a tu imagen, como por tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos y todos los semillosos decimos amén. Para el día de hoy, bueno, este verso, sobre todo esta última parte, el cual da vida a los muertos y esto, y llama las cosas que no son como si fuesen. Y he titulado el Home Semilla del día de hoy, el poder no está en tu boca, está en su palabra. Una vez más, el poder no está en tu boca, está en su palabra. Y la idea de hacer estos Home Semilla con esta serie de versículos utilizados hoy en día fuera de contexto, obviamente no es para juzgar, no se trata de juzgar a nadie, pero ojo, porque vivimos en una época donde muchos hablan de declarar, de decretar, de atraer cosas por medio de nuestras palabras. Es común escuchar frases como, declara tu milagro y será hecho, decreta prosperidad y vendrá. Dios te dio poder creativo en tu boca. Ojo, porque aunque estas frases suenan muy motivadoras, debemos detenernos y preguntarnos, ¿eso es realmente lo que enseña la Escritura? ¿Es eso realmente lo que enseña la palabra de Dios? ¿O hemos adoptado ideas que suenan espirituales, pero están lejos del verdadero mensaje bíblico? El propósito de esta reflexión y de estas reflexiones que hemos venido haciendo en los Home Semilla no es criticar, es discernir. Eh, Porque cuando se usa un texto fuera de su contexto, y usted seguramente lo ha escuchado, ese texto se convierte en un pretexto. Y los pretextos pueden convertirse en herramientas de manipulación espiritual. Cuando eso pasa, en lugar de acercarnos a la verdad, terminamos alejándonos de ella. El problema cuando se enseña y cuando se adquieren estas ideas de estos versículos que se usan hoy en día muy fuera de contexto, el problema es que cuando las cosas no suceden como pensamos, entonces culpamos a Dios y nos alejamos de Dios. Por eso el propósito de estos Home Semilla es discernir, ¿vale? No es criticar ni juzgar, aunque, ojo, la palabra sí nos insta a juzgar de dónde vienen las cosas, juzgar con justo juicio, de dónde vienen los espíritus, de dónde viene esto, ¿vale? Pero nuestro propósito con esto realmente es discernir. Ahora, el contexto de Romanos 4, 17. Primero vamos al contexto. Recordamos, aprendíamos eso en el seminario de Colab, contexto. Para entender lo que Pablo quiso decir, debemos mirar el capítulo completo, Romanos 4. ¿De qué está hablando el capítulo 4? No está hablando de poder creativo en nuestras palabras. Está hablando y está poniendo un ejemplo de la fe de Abraham, ¿vale? Está poniendo la fe de Abraham como ejemplo de cómo Dios justifica por gracia y no por obras. El tema central del capítulo es que Abraham fue justificado por la fe, antes de la ley, antes de la circuncisión, y solamente porque creyó en las promesas de Dios. En el verso 17, Pablo cita Génesis capítulo 17, verso 5, donde Dios le dice a Abraham, te he puesto por padre de muchas naciones. Luego Pablo agrega una frase para describir al Dios en quien Abraham creyó. Delante de Dios viene hablando el verso, a quien creyó.
Ojo, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esta frase no es un mandato para el creyente, sino una descripción del carácter de Dios. Él da vida a los muertos, ¿cierto? Nos dio vida a nosotros, ¿vale? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿cierto? Él da vida a los muertos. Él puede resucitar lo que ya no, lo que no vive. Él le puede dar vida. Y él llama a la existencia lo que no existe, el carácter creativo de Dios. Y eso es lo que está hablando Pablo. Ahora, solo Dios tiene ese poder. Abraham no decretó la existencia de Isaac, ¿cierto? No repitió frases positivas para producir un milagro o para convencer a Dios. Él simplemente creyó que Dios cumpliría lo que había prometido. Wow. Mira, el teólogo Douglas Moo, en su comentario sobre Romanos, explica: Pablo no está hablando del poder de las palabras de Abraham, sino del poder de Dios, del Dios en quien Abraham confió. El énfasis está en la soberanía de Dios para crear y dar vida, no en la capacidad humana de decretar. ¿Vale? Leon Morris dice: el punto de Pablo es que Abraham creyó en un Dios que puede traer a la existencia lo que no existe, como cuando le dio un hijo en su vejez. No se trata de una enseñanza sobre el habla humana, sino sobre la acción divina. Y uno más que me gusta mucho también, John Stott. La fe de Abraham no fue confianza en su propia fe. Wow. Sino fe en el Dios que promete. Y la grandeza de su fe radicó en la grandeza de su Dios. Esto es brutal, miren, porque vivimos en una sociedad que cuando tú dices, no, yo confío en Dios, yo espero en Dios, te dicen, no, pero eso no es fe, tenga fe para decir, para declarar, no sé si me estoy haciendo entender. Normalmente cuando tú dices, no, yo espero en Dios, yo confío en Dios, te tildan de que no tienes fe, porque la fe hoy en día se traduce supuestamente en dilo para que sea, háblalo para que sea, confiésalo, decrétalo, decláralo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la fe real y la fe que me muestra la palabra de Dios es una fe que nos invita a confiar en la soberanía de Dios, en su plan para nosotros. ¿Vale? No se trata de nosotros tratando de convencer a Dios de que haga nuestros deseos y nuestros sueños, sino por el contrario, confiar en el plan divino de Dios para nuestras vidas. Brutal. Ahora, lo que el texto no dice, el mal uso moderno del texto. Dice: hoy este pasaje ha sido reinterpretado por ciertas corrientes del llamado Evangelio de la Prosperidad o la teología del decreto, ojo, que enseñan que si tú llamas las cosas que no son como si fuesen, puedes crear tu realidad. Ojo con eso. Eso suena atractivo, especialmente en tiempos de crisis. Todos queremos ver milagros, provisión, sanidad, cuando las cosas no van bien, ¿cierto? Pero ojo, porque esta enseñanza traslada al centro de la fe, del poder de Dios, al poder de las palabras humanas. Tengamos mucho cuidado con eso. Se nos dice, si no sucede es porque no lo declaraste con fe suficiente. ¿Te ha pasado? Si no sanaste fue porque no lo decretaste. ¿Te ha pasado? El problema viene cuando las cosas no suceden como nos han enseñado, ¿cierto? Y culpamos a Dios y nos alejamos de él. ¿Te ha pasado? Ahora esto genera culpa, frustración y una imagen distorsionada de Dios. Un Dios que solo actúa si yo digo las palabras correctas. Pero el Dios de la Biblia no responde a fórmulas, sino a una fe genuina. Jesús mismo nos enseñó otro modelo en Getsemaní. Jesús mismo dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 22, verso 42. Eso no es falta de fe. Es la expresión más pura de la confianza en la voluntad del Padre, lo que hablaba hace unos segundos. Cuando decimos confiamos en Él, esa es la fe real. No es declarar lo que tú crees que es correcto, lo que tú sueñas, lo que tú deseas, y seguramente muchas veces dejándonos llevar por nuestro ego, por las cosas que hay en nuestro corazón. Brutal. La verdadera fe no ordena, sino que se somete, no decreta, sino que descansa en Dios, no impone su palabra, sino que abraza la palabra de Dios. Ojo, porque Romanos 4, en los versos 18 y 21, explica lo que realmente hizo Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios,
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso, que nuestro Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Wow, ese es el corazón real del pasaje. Abraham no habló para crear, sino que creyó en el Creador. No confió en el poder de su boca, sino en el poder de su Dios. Y ahí está la enseñanza para nosotros el día de hoy. La fe no consiste en hablar realidades, confesar realidades, declarar para que sucedan cosas, sino en confiar en las promesas de Dios. Aun cuando todo parece muerto, como el vientre de Sara, ¿cierto? El poder no está en lo que yo digo, sino en lo que Dios ha dicho. Mi palabra puede motivar, pero solo la palabra de Dios transforma. Ahora, si quieres que tus palabras, quieres poder en tus palabras, quieres que tus palabras transformen vidas, proclama la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios, que es la que realmente transforma. Por eso es tan importante volver al texto bíblico. Cuando volvemos al contexto encontramos libertad. Cuando leemos con reverencia, no manipulamos la escritura. Dejamos que la escritura nos transforme, nos hable, nos transforme. El peligro de usar los versos fuera de contexto es que terminamos fabricando una fe hecha a nuestra medida, donde Dios deja de ser el centro. Pero el verdadero evangelio nos invita a volver a la fuente, volver al Señor, volver a Cristo y a su palabra viva. Que nuestra oración sea: Señor, no quiero que mi voz reemplace la tuya, no quiero declarar mis deseos, sino abrazar tus promesas. Que mi fe no se base en decretos humanos, sino en tu fidelidad eterna. Wow, porque cuando Dios habla, las cosas suceden. Cuando Él llama, lo que no existe cobra vida. Y cuando Él promete, su palabra nunca falla. Oremos. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Gracias por lo que hablas a nuestra vida el día de hoy. Ahora ayúdanos a poner por obra lo que hemos aprendido. Señor, oramos por nuestros hermanos aquí en Bogotá, alrededor de toda Latinoamérica, nuestros hermanos semillosos. Ayúdanos, Señor. Anhelamos, deseamos con todo nuestro corazón vivir para ti, proclamar tu palabra siempre, Señor. Ayúdanos, mi buen Dios, confiamos en ti. Tú eres bueno, tú eres nuestro Dios. Oramos en el nombre de Jesús y todos los semillosos decimos amén y amén, familia. Les amamos y nos vemos, nos vemos de hoy en 8 en nuestra sede ahí en San José de Bavaria, reunidos todos alrededor de la palabra de Dios. Y brutal, porque estaremos continuando nuestro estudio sistemático en el Evangelio de Mateo. Vamos a estar terminando el capítulo 16, que fue donde nos quedamos. Así que antes de terminar, no olvides compartir este video, envíalo de una vez por WhatsApp, compártelo en tus redes sociales. Y nos vemos pronto, familia. Un abrazo, bendiciones. Chao, chao.